Muy buenos días, hermanos. Esto es Tiempo con Dios del día 11 de septiembre y les invito a que reflexionemos en esta mañana en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Y vamos a reflexionar sobre el tema la opresión madianita. Antes de dar lectura a este pasaje de la Escritura, les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de abrir tu bendita palabra, de reflexionar en ella y recibir de ti aquello que tú has preparado para nosotros. Háblanos, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en el libro de Jueces, capítulo 6, de los versículos 1 al 10, lo siguiente: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Tremenda porción de la Escritura. Este pasaje se titula La opresión madianita. Y vamos a reflexionar en 3 puntos. El primero de ellos es: el pecado nos hace esclavos. Número 2, el pecado nos impide vivir en victoria, solo en fracasos. Y número 3, el pecado nos separa de nuestro Dios. Consideremos el primer punto y reflexionemos en él. El pecado nos hace esclavos. Israel hemos visto que regresa al mismo patrón de pecado y desobediencia, que vamos a encontrar muy en común en todo el libro de los Jueces. Después de 40 años de paz bajo el liderazgo de Débora, para entonces la fe de Israel se había desviado demasiado de la generación fiel que siguió a Josué a la tierra prometida, y que esa generación prometió obediencia al Señor. El pueblo de Dios alguna vez fue valiente, ahora se acobarda en cuevas por temor a los madianitas y a los amalecitas. Dicen estos primeros versículos que Israel no tiene comida, su ganado no tiene que comer, y están siendo humillados por los madianitas. La obediencia puede ser una lección difícil de aprender en nuestras vidas, pero Dios la está demandando constantemente de su pueblo y de sus hijos. Tenemos nosotros que aprender obediencia. Después de 40 años de paz, cuando Débora estaba como juez de Israel, el pueblo disfrutó de la presencia y de la gran bendición que Dios les estaba brindando y transmitiendo en ese tiempo. Mas, sin embargo, Israel nuevamente volvió al pecado, volvió a la idolatría. ¡Qué tremenda situación! Y esto constantemente, mis hermanos, se ve hoy en día. Y aún en el pueblo de Dios, aún en muchos creyentes que no están firmes, que no son fieles y consagrados dentro de la obra del Señor. Y se les hace muy fácil volver nuevamente a las cosas pasadas, a las cosas del mundo, a cometer pecado contra Dios.
viviendo en desobediencia, en maldad, en idolatría, pero en un momento determinado Dios tiene que juzgar a esas personas. Israel había pecado nuevamente. Qué tremendo y qué triste fue que después de ese canto tan precioso de Débora y de Barak, gozando de la victoria, del triunfo de Sísara, ahora nuevamente vuelven al pecado. Y Dios tuvo que tomar como instrumento a los madianitas para que oprimieran a su pueblo, para que su pueblo entendiera en la condición en la que estaban. Dios estaba valiendo de los madianitas para que el pueblo de Israel recapacitara, para que el pueblo de Israel recordara todo lo que Dios había hecho con ellos. Qué fácil es olvidar las bendiciones de Dios, olvidar las manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Fácilmente se nos olvida porque nos enfocamos en las cosas terrenales. Hermanos, iglesia, levantemos nuestra mirada, pongamos nuestros ojos en nuestro libertador, en nuestro Señor Jesucristo. Los madianitas estaban oprimiendo a Israel. Israel tuvo que refugiarse en cuevas, en cavernas. Y cuando ellos tenían la oportunidad de cosechar lo que habían sembrado, venían los madianitas como langostas y le robaban todos sus frutos. Todo el esfuerzo que ellos habían invertido se había venido para abajo por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Israel. Estuvieron siendo oprimidos tremendamente por Madián. Hermanos, es tiempo de que nosotros hagamos caso a la palabra y que vivamos en obediencia. Sí, el vivir en obediencia es difícil porque estamos en un mundo pecaminoso, porque estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas. Pero es ahí donde el Señor Jesucristo oró una vez por nosotros, por su iglesia, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que pidió al Padre que nos guardara del mal. Y esto es una promesa que Dios tiene para ti y para mí, pero necesitamos obedecer la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios para poder ser liberados por Dios, para poder vivir libremente como Dios quiere que vivamos y cumplamos su propósito aquí en la tierra. Sí, el pecado nos hace esclavos. Qué tremenda situación la que estaba viviendo Israel, siendo oprimidos por Madián. Pero fue su desobediencia. Cuidado, el pecado nos impide vivir en victoria, solamente en fracaso. El pueblo de Israel estaba sometido a los madianitas. ¡Qué tremenda situación! Nosotros debemos entender, mis hermanos, que el pecado nos impide vivir en la victoria que Dios ya nos ha dado, que Él ganó y que nos ha otorgado a nosotros como sus hijos, y que nuestra consigna es que vivamos victoriosos también. Pero por causa de la desobediencia del pecado, esto no va a poder ser una realidad en nuestras vidas. Por eso debemos abandonar el pecado y debemos vivir en obediencia para que siempre vivamos bajo la guianza y la dirección del Todopoderoso, sabiendo y reconociendo que tendremos la victoria en todo momento y bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos. El pueblo de Israel, en medio de esta opresión, tuvo que clamar a Dios. Después de 7 años de opresión, clamó a Dios, clamó a la misericordia de Dios. Y Dios, mis hermanos, que era un Dios justo, que era un Dios de amor, escuchó la oración de su pueblo, atendió al ruego del pueblo de Israel y envió también, Dios envió a un mensajero para que le hiciese ver a Israel la condición en la que estaba. Y ahí lo vemos en los versículos finales, cómo Dios envía a este mensajero incógnito. No sabemos el nombre hasta ahorita, pero Dios manifestó su misericordia hacia Israel. Este mensajero les hizo ver que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, que Dios los había llevado e introducido a esa tierra de Canaán, a esa tierra prometida, y les prometió darles la victoria en medio de todos los pueblos cananeos. Pero por medio de su desobediencia,
Ellos no le estaban experimentando, estaban en un círculo vicioso de caídas y levantadas, de caídas y levantadas. Pero Dios no quiere ver así a su pueblo. Dios quiere ver a su pueblo victorioso. El pecado nos separa de Dios, sí. Dios ama al pecador, pero odia el pecado, rechaza el pecado. Es por eso que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener presente que Dios en su palabra nos ha dicho y nos ha mostrado las grandes cosas que ha hecho con su pueblo. Y estas las quiere hacer también en nuestro tiempo y en nuestra generación. Pero esto solamente será si nosotros estamos dispuestos a vivir en obediencia. Que nada de lo que está sucediendo en la iglesia de hoy, en los hijos de Dios, que nada nos pueda detener para poder vivir en victoria. Si algo te está oprimiendo en este momento, ven a Jesús. Él tiene todo el poder, toda la autoridad para poderte dar la libertad que tú en este momento necesitas experimentar. Ven a Jesús, arrepiente de tus pecados y el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Esto es lo que Él ha prometido. Hermanos, iglesia, tengamos presente que Dios quiere que vivamos bajo su bendición, que vivamos en victoria, pero para esto necesitamos ser obedientes a Él. Si vivimos en obediencia, hay gran bendición para nuestras vidas. Que esto sea una realidad. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite reflexionar en esta escritura. Y Padre, reconocemos que muchas veces hemos caído en desobediencia. Hemos cometido pecado delante de ti. Perdónanos, Señor. Muchas veces no hemos experimentado la victoria, las bendiciones tuyas por causa de nuestra desobediencia. Pero Padre, que reconozcamos que de aquí en adelante nuestra vida será una vida obediente y que vivirá de acuerdo a tus propósitos y que experimentaremos la victoria en medio de todas las circunstancias en esta generación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.